cualquier viga, desde el punto de vista de análisis estructural, lo primero que hacemos es aplicar las cargas, mirar las condiciones de apoyo, plantear nuestras ecuaciones de equilibrio y luego a partir de eso obtener ecuación de cortante y ecuación de momentos. Ese cortante que estábamos tratando allí es el cortante que producen las fuerzas externas y que se manifiesta como la resultante de las cargas verticales. Hoy vamos a mirar que, aunque el cortante se manifiesta de forma vertical, tiene repercusiones y también se conjuga con cortantes horizontales. Vamos a mirar cómo es el asunto. Tengo una imagen con una viga de madera, la cual sabemos nosotros, al ser sometida a una carga en el plano vertical, le va a producir flexión y se va a arquear de esa forma. El gran interrogante que quiero que ustedes piensen y me ayuden a responder es, ¿qué sucede si en lugar de colocar una viga, coloco ese conjunto de vigas? En este caso he dibujado 1, 2, 3, 4, 5, 6, un poquito exagerado, pero bueno. Y vamos a aplicar una carga, obviamente que tendrá que ser algo considerable para producir la deflexión. Pero mi pregunta es, ¿cómo creen ustedes que se deforma ese conjunto de vigas? De acuerdo con lo que hemos visto, podríamos esperar, podríamos suponer que nuestra fibra de tensión se encuentra acá, en la fibra de la primera viga que pusimos, y que nuestra fibra de compresión se encuentra acá, en la parte superior de la última viga que hemos colocado. Por lo menos así lo entendimos. Sería esto. ¿Qué opinan ustedes? Podría ser. Perdón, no le escuché bien. Pues podría ser. Ya, bueno, pero la realidad nos enseña otra cosa muy distinta. Y yo les invito a ustedes a que, a manera de laboratorio, si se quisiera, si ustedes trabajan, por ejemplo, corten unas tiritas en cartón paja, iguales, y pongan una encima de otra y produzcan el fenómeno de la flexión, a ver qué sucede. Lo mismo pasa, por ejemplo, si usted toma una hoja de papel, la hoja fácilmente se encurva y no es capaz de soportar ni siquiera su propio peso. Pero coja un bloc de 50 hojas y mire qué va a suceder. Si las hojas están sueltas, cada una individualmente trabaja como viga independiente. Es decir, en lugar de mirar esto que estamos viendo allí, se va a deformar. Porque esto sería, perdón, si tuviéramos un solo bloque, un bloque rígido. Y para eso tendríamos que poner algo que transfiera esfuerzos de una viga a otra. Lo que realmente sucede es esto.
como les dije, cada viga se deflectan como un elemento independiente. O sea que cada una va a tener zona de tensión, zona de compresión, zona de tensión, zona de compresión, zona de tensión, zona de compresión, etc. Entonces, si yo realmente quisiera que este conjunto de 6 vigas se comporte como una sola viga, o sea, como esto, tendría que buscar la manera de hacer que no exista desplazamiento, que no exista ninguna fricción entre estas, o mejor, todo lo contrario, provocar que exista algo que ligue esos elementos. Ese algo podría ser, por ejemplo, meter unos pernos que, bueno, ya el cálculo nos dirá cada cuánto hay que espaciarlos. Entonces haríamos o lograríamos, o también poniendo pegantes. Hoy en día hay unos pegantes muy fuertes que harían que la unión entre esas dos superficies de contacto entre viga y viga garantice transmisión de esfuerzos. Y entonces decimos, pero ¿cuáles esfuerzos? Si aquí lo que va a haber es una carga vertical, vamos a poner una carga vertical que produce una reacción vertical en este muro, vertical en este muro, y habrá un cortante a la distancia X y un momento flector a la distancia X. Pero ¿por dónde nos apareció que ahora haya algo de fuerzas horizontales? A eso es lo que le vamos a poner atención entonces con la explicación de ahora. Pero nos damos cuenta que sí existe el fenómeno cuando vemos que una superficie desliza sobre la otra. Para ello vamos a considerar una viga de madera como la que estamos mirando allí, su sección. Estamos acostumbrados a dibujar un cortecito para ver que eso es en ancho B, en altura H. Oh, perdón, yo me olvidé de grabar esto, no sé si. Bueno, como para que nos quede la evidencia Recording nomás. in progress. Tenemos una viga de madera con una sección de dimensión B en el ancho y H en altura, a la cual le vamos a aplicar una carga uniformemente distribuida. Que generalmente la representamos así. Inmediatamente, sin necesidad de entrar para este caso tan conocido y tan reiteradamente trabajado, que ya sabemos que eso produce un diagrama de cortantes de esa forma y consecuente con ello un diagrama de momentos parabólico. Sin entrar en números, sabemos nosotros que a una distancia de un punto X cualesquiera se va a producir, marquemos esa distancia X allí, se va a producir obviamente en la sección por donde pasa la línea punteada, que estaríamos viendo algo así. Se nos va a producir una fuerza que hemos llamado con la V mayúscula, que es fuerza cortante. Y obviamente habrá un momento flector. ¿Qué pasa si miro una sección un poquito más hacia la derecha? ¿Qué tanto? Por ahorita no nos interesa. Lo que veamos es que si me corro una determinada distancia hacia la derecha, observo que después de ese punto X hay una disminución en el cortante, pero hay un aumento en el momento flector. Esa distancia de la que estamos hablando, los matemáticos nos enseñaron a
imaginarnos tan pequeña como usted quiera. Y por eso lo llama diferencial de X. Si me he desplazado un diferencial de X, creo que tenemos autoridad moral para decir que acá en esta sección habrá un momento más un diferencial de momento. Aquí en el dibujo yo he pintado esto como para que se vea, pero esa magnitud ustedes saben que es matemáticamente imaginaria, tan pequeñita como usted se la quiera imaginar. Repito, aquí para efectos del dibujo y para que se visualice y se entienda, pues lo hacemos así agrandado. Y más aún, vamos a ponerle una lupa a ese pedacito y lo vamos a sacar a otro lado para dibujarlo más grande. Aquí tenemos. Ese es nuestro diferencial de X. Pongan atención, no vayan a confundirse diciendo que esta es la misma sección que tengo acá. Acá estoy viendo la viga de perfil y acá la estoy viendo en corto. Entonces, en este pedacito de viga diferencial de X, para que se produzca esta situación, acabamos de decir, del lado izquierdo hay un momento flector M. Del lado derecho hay un momento flector M más un diferencial de M. Nos vamos a pasar acá. Vamos a llamarle a eso A, E, B, G. Las dos secciones que están involucradas, separadas longitudinalmente por un diferencial de X. Como pintamos nosotros un momento flector, y nosotros ya sabemos que el momento flector produce este tipo de esfuerzos. Uy, aquí me olvidé voltear las flechas azules en sentido contrario para indicar que es tensión, pero por favor, denme fe que lo van a mirar así. Sabemos que el momento flector produce tensión en una fibra, compresión en otra, y desde el eje neutro hacia arriba va creciendo la compresión, hacia abajo va creciendo la tensión, si es que el momento flector así lo hace. Acuérdense que hay también momentos que hacen invertir esos esfuerzos. Tensión arriba y compresión abajo. Del otro lado, como hay un momento flector en sentido contrario, tendrá que equilibrar a esas fuerzas. Estas sí están correctamente enfocadas. No, también están mal. Las tensiones están al revés. Están al revés las flechitas. Bueno, ustedes ya saben que la suma de todas estas, o mejor, la integral de todos estos esfuerzos nos da como resultante una fuerza C de compresión y una fuerza T de tensión. Y ese par de fuerzas son los que le equilibran al momento externo. Pero el problema aquí es que del lado izquierdo tengo un esfuerzo sigma A, que lo hemos puesto en la fibra A, un esfuerzo que vale, ya sabemos, MCI. Eso lo vimos en las clases anteriores, en donde M es el momento flector, C la distancia desde el eje neutro hasta la fibra más alejada, e I la inercia de la sección, que ya sabemos, siendo un rectángulo, es B por H al cubo sobre 12. Del lado derecho, entonces, tenemos un esfuerzo sigma B, aquí hay que cambiarle, igual al momento más el diferencial de momento, multiplicado por 6 dividido entre I. Aquí también me falta un paréntesis. Por favor, corrijan eso. M más diferencial de M por C sobre I.
siendo nuestro eje neutro esa línea imaginaria que para el caso del rectángulo pasa por la mitad. Vamos a considerar una distancia y sub 1 en cualquier parte de las compresiones, podría tomarse también en cualquier parte de las tensiones para llegar al mismo resultado. A mí me interesa tomar una distancia y sub 1 hasta allí. Esa es la distancia y sub 1, medida desde el eje neutro hasta la fibra en donde quiero hacer un equilibrio de fuerzas. Acuérdense que las leyes de la estática, equilibrio de fuerzas y equilibrio de momentos, se tiene que cumplir en cualquier parte del elemento estructural. Así las cosas, entonces, miren ustedes que tenemos un volumen de compresiones que del lado izquierdo van a tomar un valor desde un sigma cualesquiera para que pertenece al Y1 hasta un valor sigma A. Y del lado derecho algo semejante, pero con ese incremento de diferencial. Esta compresión la podría yo calcular como la integral desde Y sub 1 hasta C de un esfuerzo sigma prima A. ¿Qué es sigma prima A? Un esfuerzo en cualquier parte de este tramo que estamos considerando, que al multiplicarlo por el ancho, ¿y el ancho cuál es? B. ¿Y el alto cuál es? Diferencial de Y. Bueno, eso no lo necesitamos ahorita, lo dejamos escrito así. Del otro lado voy a tener una compresión C sub B, que sería igual a la integral desde Y sub 1 hasta C de sigma prima B, un esfuerzo ubicado a la distancia Y cualesquiera, multiplicado por el diferencial de área sobre el cual se aplique. Pero como acabamos de decir que sigma A es menor que sigma B, así sea un valor diferencial, pues cuando haga la integración de esos esfuerzos que son más pequeños del lado izquierdo que del lado derecho, no va a haber equilibrio. El sigma B va a ser más grande en unos sectores de la viga. Porque si nos pasáramos de la mitad, así, del centro de la luz hacia allá y analizando el mismo caso, sería al revés. Las del lado izquierdo serían más grandes que las del lado derecho. Entonces la pregunta es, si no hay equilibrio de fuerzas horizontales producidas por esos esfuerzos de flexión, tiene que haber algo aquí en esta superficie donde hemos ubicado esta fuerza en color fucsia que equilibre lo que está faltando con esta fuerza. Arriba no hay fuerza. Arriba la superficie está libre y por consiguiente no tiene contra quién manifestar un esfuerzo que haga que dos superficies se rocen o se froten. Bajo esa circunstancia, entonces, puedo plantear mi ecuación de equilibrio en la sección Y1. Fuerza de compresión en la cara A más esta que la vamos a llamar PH, fuerza horizontal, menos CB igual a 0. Despejando de aquí esa fuerza que es nuestra incógnita por ahora, pues será igual, pasa CB positivo menos CA.
Esa es la fuerza que hemos denominado fuerza horizontal, P. Y haciendo la equivalencia acá. Si sigma A, si la compresión en la cara A era igual a la integral desde Y1 hasta C de sigma prima A por diferencial de área, y sabiendo que el cortante en cualquier, el esfuerzo normal sigma prima A para cualquier valor de Y comprendido entre Y sub 1 y C viene dado por el momento, por la coordenada Y sobre la inercia. En este caso, cuando yo averiguo el esfuerzo a una distancia diferente de la distancia máxima a la fibra más alejada, es cuando empleamos Y en lugar de C. De la misma manera, entonces, la fuerza de compresión en B, reemplazando el esfuerzo sigma prima B por su equivalente momento más diferencial de momento por Y sobre I igual a dA. Entonces podemos despejar pH reemplazando lo que tenemos aquí y sería la compresión CB, que es esta, integral de Y1 a C de M más diferencial de M por Y sobre I por dA, menos la compresión del lado A, que es integral de Y1 a C de M por Y sobre I por dA. Ustedes saben que para resolver esta integral, yo puedo destruir este paréntesis y me quedaría una integral con la M más otra integral con la diferencial de M y obviamente los demás elementos que intervienen allí. Lo que quiero que observen es que la integral que corresponde a MY sobre I por dA es igual a la que tenemos acá, MY sobre I por dA, y como esta es positiva y esta es negativa, se anulan y únicamente me queda que esa fuerza horizontal es igual a la integral de Y sub 1 hasta C del diferencial de momento multiplicado por la coordenada Y que varía desde Y1 hasta C dividida entre el momento de inercia y multiplicada por el diferencial de A. Como en la integración las variables involucradas en la integración son la y el diferencial de área, puedo sacar de la integral el diferencial de momento y el momento de inercia. Y me queda que esa fuerza horizontal es igual al diferencial de momento dividido entre la inercia y multiplicado por la integral desde Y1 hasta C de Y por dA. ¿Estamos claros hasta allí? ¿Me siguen? Más o menos. A ver, ¿por qué más o menos? ¿En qué se me perdieron? Cuando reemplazamos, profe. A ver, yo lo que no quise fue volver a escribir. Si usted destruye este paréntesis, va a tener M por Y sobre I por diferencial de área, ¿sí o no? Más Sí. diferencial de momento por Y sobre I por diferencial de área. Y menos M por Y sobre I por diferencial de área. Ahí es donde le estoy diciendo que esta M y todos sus elementos se anulan con esta M y solamente nos queda lo correspondiente al diferencial de momentos. Y como no están afectados por la integración, la Y no me está afectando al momento. Acuérdense que el momento está en función de X, no de Y. Entonces, por eso los puedo sacar de la integración. Ahora sí me van a decir ustedes, según lo que aprendieron en mecánica, ¿qué es la integral de Y por dA? Momento de área. Eso es el momento de área, correcto.
Pero abramos los ojos y determinamos de qué área estamos hablando. De la que va desde Y1 hasta C. Mucha atención, no es todita. Ese momento de área, o sea, cuando hagamos la integral de Y por dA, como me acaba de decir que es el momento de área, lo voy a reemplazar con la letra Q, que es con la letra que identifican en casi todos los libros, ese momento de área al que estamos haciendo referencia. Y entonces puedo decir que la fuerza horizontal es igual al diferencial de momento dividido entre la inercia y multiplicado por el momento de área, del área que se involucra desde la coordenada punto de interés hacia arriba, si es que estoy trabajando las compresiones en este caso, o hacia abajo si estoy trabajando en la zona inferior. Por otra parte, nosotros podemos decir que esta fuerza, acuérdense que esfuerzo es igual a fuerza sobre área. Si yo esta fuerza horizontal la divido entre área, ¿cuál área? Ojo, ya no es esta área que estábamos viendo aquí. Es el área horizontal que vendría determinada por, ¿cuánto vale esto? Desde el punto A hasta el punto B, ¿cuánto vale? Ya se X. olvidaron. ¿Ah? De X. Diferencial de X, correcto. Entonces, si yo divido la fuerza horizontal entre el área que está determinada por el diferencial de X y por el ancho de la viga B, entonces tengo el esfuerzo. Pero a mí me interesa al revés. La fuerza es igual al esfuerzo multiplicado por el área. Eso es lo que hemos escrito aquí. La fuerza horizontal es igual al esfuerzo cortante. ¿Cuál cortante? Pues el cortante horizontal del cual estamos hablando, multiplicado por B y por diferencial de X. Y ahora sí, si reemplazamos acá, puedo pasar esta a dividir y tenemos este Q, está el diferencial de momentos. Como pasamos esta área a dividir, nos queda dividido entre B por diferencial de X y lo que ya teníamos que es la Q, momento de área de la parte superior de la fibra y la inercia. Aquí la hemos ordenado de esta forma. Entonces mire que nos queda que el cortante horizontal, esfuerzo cortante horizontal es igual al diferencial de M sobre el diferencial de X multiplicado por Q dividido entre I por B. Ahora sí, ¿qué es dm de X? La derivada del momento con respecto a X. ¿Alguien se acuerda a qué es igual la derivada de la ecuación de momentos? Parece que no. Bueno, si no lo hemos dicho, no lo hemos mencionado, ahora hacemos un casito que lo ilustre. La derivada del momento con respecto a X es el cortante vertical, la fuerza cortante vertical. O sea que yo puedo escribir esto como esfuerzo cortante horizontal igual al cortante, la fuerza cortante vertical multiplicada por Q y dividida entre el producto de I por B. Muchas veces, bueno, por ejemplo, si lo que yo quisiera es, como en el caso que nos ocupaba, poner un pegante que haga que la viga de madera
trabaje en conjunto con las demás vigas que le íbamos poniendo encima. En ese caso me interesa conocer cuál es el esfuerzo cortante, porque ese será el esfuerzo cortante que tiene que soportar la pega. Pero cuando yo voy a unir piezas mediante pernos, mediante clavos, me interesa saber la fuerza cortante, para luego saber de esa fuerza cuánto le corresponde a cada clavito. Entonces, interviene otra variable que no es más que pasar el ancho de la viga a multiplicar al esfuerzo cortante horizontal y nos queda esta Q minúscula que la llaman flujo cortante horizontal. Ya saben ustedes que es esfuerzo por B, pero a nosotros nos interesa que su equivalencia es fuerza cortante por Q sobre I. Las dos fórmulas son necesarias, hay que tenerlas, porque algunas veces nos interesa el esfuerzo y otras veces nos interesa la fuerza o flujo cortante horizontal. Acá está para el recuerdo. Esa letra griega tau nos va a identificar el esfuerzo cortante que hay que especificar cuando se refiere al cortante horizontal. En los libros generalmente cuando es el cortante especial lo llaman con tau, y cuando nos referimos al cortante vertical a veces se utiliza la V minúscula para indicar esfuerzo, la B mayúscula para indicar fuerza. Y tenemos este caso para que comprendamos si alguna cosa quedó en alguna laguna. La viga compuesta por las piezas de madera unidas con 4 clavos espaciados cada 3 pulgadas debe soportar un cortante V igual a 1000 libras. Se pregunta cuál será el cortante que recibe cada clavo. Esta es la conformación de nuestra viga. Tenemos unos tablones de madera que se van a unir de esa forma, formando un cajón hueco. Y lo vamos a unir con clavos. La geometría es 8 pulgadas, 2 pulgadas de espesor, 8 pulgadas, 2 pulgadas. Internamente el hueco pues nos quedará de 4 pulgadas por 8 pulgadas. Entonces aquí no es más que saber interpretar la fórmula, las ecuaciones que acabamos de ver y reemplazar valores. Nosotros dijimos esfuerzo cortante igual a fuerza cortante por Q sobre IV. O que flujo cortante es B por Q sobre I. Este es el caso particular en el cual más que el esfuerzo me interesa el flujo cortante. Pero el primer elemento a aplicar es la inercia. La inercia de esa viga pues no es más que la base 8 por la altura 12 al cubo sobre 12 sería la inercia de si esto fuera lleno completo. Pero como aquí hay un vacío hay que restarle la inercia de ese vacío que es 4 en la base por 8 en altura al cubo dividido entre 12 y eso nos da una inercia de 981 pulgadas a la potencia cuarta. La otra variable de interés y que nos va a sacar de dudas es esta Q. Dijimos que esa era el momento de área desde el punto de interés hacia arriba en este caso. Bueno, o hacia abajo nos va a dar lo mismo. ¿Cuál es nuestro punto de interés? El punto en donde se unen las tablas.
Entonces, si dibujamos aquí el eje neutro imaginario en la mitad, aquí estoy aclarando, Q igual a momento de área por encima o por debajo de la fibra donde se desea conocer el cortante. Obviamente el cortante horizontal. ¿Cuánto es ese momento de área? Si sabemos que el área bajo consideración es el tablón de arriba. Ese tablón sabemos que tiene 8 en la base. 2 en la altura, esta es el área, 8 por 2. La distancia, ¿cuál distancia? La que hay del eje neutro al centroide del área que estamos buscando. Ese centroide es 5. ¿Por qué es 5? Porque el eje neutro de la viga pasa por la altura 8 aquí en esta viga. O sea que nos quedan 4 aquí y 1, 5. Si lo hiciéramos con la de abajo, igualmente tendríamos una distancia de 4 pulgadas hasta la fibra en consideración y una distancia de 5 pulgadas hasta el centroide. Así las cosas, entonces, si ya conozco el momento de inercia, conozco el momento de área del área involucrada, no es sino reemplazar y tengo que el flujo cortante vale la fuerza cortante 1000 libras por la Q 80 y dividida entre la inercia 981 igual 81.55 libras por pulgada. Ahora sí me van a entender por qué se requiere este flujo cortante. Veamos cuáles son las unidades y por qué nos dio en libras por pulgada, lineal. El cortante está expresado en libras. El momento de área Q, ¿en qué unidades está expresado? Pulgadas al cubo. Mire que multiplicamos 8 pulgadas de la base por 2 pulgadas de la altura y por 5 pulgadas de distancia o brazo, son pulgadas al cubo. Entonces tengo libras por pulgadas al cubo dividido entre pulgadas a la cuarta. Eso nos queda indiscutiblemente libras abajo en la potencia 1. Ahora sí, mire que este flujo se llama así porque es por unidad de longitud. Entonces lo que me interesa a mí es cuál es la longitud de influencia de cada clavo. Si el enunciado dice que estos 4 clavitos se repiten cada 3 pulgadas en el sentido perpendicular a la pantalla. O sea que se vienen hacia nuestros ojos o se van hacia atrás de la pantalla. A las 3 pulgadas hay que colocar otros 4 clavos, 3 pulgadas, otros 4 clavos, etc. Entonces, la fuerza horizontal que les corresponde asumir al conjunto de clavos en la zona, estamos analizando la zona de acá arriba, es el cortante o el flujo cortante cuya longitud de influencia es 3 pulgadas. Por eso lo multiplicamos por 3. Si yo pusiera clavos cada 10 pulgadas, pues tendría que multiplicar por 10. Al multiplicar por 3, 81.55 nos ha dado 244.6 libras. Esa es la fuerza cortante que actúa en el sitio donde están los clavos. Pero como tengo 2 clavos, la mitad de estos 244.6 se irán para el clavo del lado derecho y la mitad para los clavos del lado izquierdo. Entonces, fuerza cortante dividido entre 2 igual 122.3 libras por cada clavo. ¿Ahora sí quedó claro? Jovencitos. Profe, ¿por qué se divide entre 2? Qué pena. Perdón.
¿Por qué se Profe, divide entre dos? ujú, Porque ese cortante está actuando en la zona de contacto entre las dos tablas. Entonces tengo un clavo aquí y otro clavo aquí. Ese cortante se divide mitad y mitad para cada clavo. ya, profe, muchas gracias. Ok. A ustedes les queda de trabajo, de curiosidad, el punto B. Dice, el carpintero le sugiere a su jefe cambiar la sección por la que aparece en la figura. ¿Está de acuerdo o no? Argumente su respuesta. Esto es lo que le propone el carpintero. Trabajar las partes verticales con un elemento ya no de 8, sino de 12, que es el total de estas 8, 2 y 2. 12 pulgadas, y para unirlas horizontalmente ya no utiliza 8 pulgadas, sino 4 pulgadas, y los clavos ahora ya no van verticalmente, sino horizontalmente. Ese les queda de inquietud. Bueno, y también les puedo decir aquí, los textos de esto están plagados de problemas y ejercicios de tal manera que tienen donde echar mano. Bueno, y como para cerrar, esto explica por qué razón los estribos de una viga se colocan verticales, ¿verdad? Bueno, y nuestro siguiente tema. No, este es otro ejercicio propuesto. La viga en voladizo de 10 pies de largo debe soportar una carga de 125 libras en el extremo del voladizo. Si se fabrica con tablones de 6 pulgadas por 2 pulgadas, dispuestos en forma de T, unidas con clavo, determine el espaciamiento si cada clavo puede recibir una fuerza cortante de 60 libras. Es este el caso propuesto. Opa, ahí está. Entonces, obviamente hay que ponerle clavitos aquí. Y la pregunta es, ¿cada cuánto debe ir un clavo? ¿Listo? Ahora sí, entonces, la segunda parte de esos temitas que ya les dije se nos iban quedando como cabos sueltos, se refiere a esfuerzos combinados. Bueno, hasta ahora hemos visto por separado que hay tensión, que hay compresión, que hay flexión, que hay cortante, y los hemos analizado cada uno independientemente. Pero resulta que a veces funcionan simultáneamente. Y el caso más frecuente es el caso de fuerza axial más flexión. Aquí muestro estos tres casos. Cuando esta viga que está empotrada no tiene una carga vertical, sino una carga inclinada, pero sí contenida en el plano vertical, ¿cómo resolvería usted esta situación? Ustedes, estoy seguro, me van a decir, si yo les pusiera eso en un examen, a decir, si yo le pido, por ejemplo, cuál es el esfuerzo en un punto acá, bien sea en el punto A, en el punto B, cualquier punto de la viga, usted me va a brincar y me va a decir, profe, eso no hemos visto, ¿verdad? O hay alguien que me diga que sí lo ha visto. No, ¿Qué profe. dicen? Pues yo les voy a demostrar que sí lo hemos visto. Que no lo hayamos mencionado es otra cosa.
Resulta que usted aprendió en mecánica que una fuerza se puede descomponer, en este caso en sus componentes ortogonales. O sea que si yo esta fuercita inclinada, debo saber qué ángulo tiene, bien sea con la horizontal, bien sea con la vertical, y me sale una fuerza componente vertical y otra fuerza componente horizontal, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué produce la fuerza? ¿Qué produce la fuerza horizontal? Deformación axial y esfuerzos axiales. ¿Y qué produce la fuerza vertical? Cortantes. Cortantes y esfuerzos de flexión. Entonces, si usted ya sabe calcular cuál es el esfuerzo por axial y cuál es la deformación axial, y ahora le suma cuál es el esfuerzo por flexión en estructuras, y esto le sirve para toda la vida. Siempre, siempre, siempre usted puede trabajar con el principio de superposición. O sea que esto es como analizar dos vigas por separado. La una para carga axial y encuentra qué esfuerzo tiene. Y otra para momento flector y encuentra qué esfuerzo tiene en la fibra de arriba y qué esfuerzo tiene. Y ahora sí sumen las dos cosas. Les suelto. Lo mismo pasa acá. Tenemos esta barra sostenida por esta cuerda que está en una argolla. Esta barra, por la acción de estas fuerzas, que puede ser una, puede ser dos o puede ser más, está sometida a flexión. Pero en virtud de que los apoyos no son verticales, aquí cuando usted encuentre la reacción de este cable y la reacción de este cable, va a encontrar que aquí hay una fuerza inclinada, aquí hay otra fuerza inclinada. Esa fuerza inclinada tiene una componente vertical y una componente horizontal. Lo mismo que acá. Y si son simétricas, se verán ser iguales. De lo contrario, estarían moviéndose. Entonces ahora tengo dos fuerzas de compresión que me ponen a trabajar con esfuerzos de compresión toda la viga. Y si es necesario conocer la deformación por compresión, ya sabe que ahí opera la ley de Hughes. Pero aparte de eso, las reacciones verticales de aquí, al trabajar en conjunto con las fuerzas externas verticales, nos dan flexión. Y entonces nuevamente tengo combinado flexión más compresión. Acá era flexión más tensión. Y este tercer caso, miren ustedes, este es un pedestal. Imagínense ustedes que esta es la estatua de, ¿cómo es que se llama? La India de Cartagena. Esa sí la respetan, esa no la han tumbado, ¿no es cierto? Entonces, si esta estatua estuviera en todo el centro del pedestal, su propio peso más el peso del pedestal le transmiten al suelo una presión uniforme, o sea, un esfuerzo de compresión uniforme. Y nos vamos a hacer la pregunta, pero si en vez de colocarla en todo el centro, el escultor decide ponerla desplazada del centro, ¿qué sucede con los esfuerzos? ¿Qué pasó? Y esta es la situación entonces. Para el primer caso, usted encontró la componente horizontal, la componente vertical, trabaja por un lado su fuerza horizontal axial y por consiguiente aquí he dibujado bien ampliado un pedazo de la viga para que usted se dé cuenta que esta fuerza axial produce esfuerzos de tensión uniformemente distribuidos
en toda la sección de la viga. O sea que usted ya sabe que este esfuerzo vale ¿cuánto? Sigma igual a F sobre área. ¿Cuál área? El área de la sección transversal. Y tenemos esta fuerza vertical que produce flexión. Habrá que especificar en qué punto, pero lo cierto es que usted sabe que esa fuerza de flexión le produce compresiones en una fibra y tensiones en otra. Aquí también me volvió a pasar lo mismo, que me olvidé cambiar el sentido de las flechas. Pero usted sí me lo entiende, que es la una en compresión, la otra en tensión. En este caso particular, ¿dónde iría la tensión? ¿Fibra de arriba o fibra de abajo? Arriba. Fibra de arriba en tensión, correcto, fibra de abajo en compresión. O sea que las azules están bien, las amarillas irían en tensión. Y usted ya sabe que este esfuerzo vale sigma igual a mc sobre I. Como este es tensión y este es tensión, aquí y aquí se suman. Y aquí y acá se restan. Y ese sería la resultante de los esfuerzos combinados. Flexión más tracción. No es nada difícil. El caso de acá, ya les decía yo, hay unas fuerzas inclinadas. Opa. Y entonces, aquí tenemos una componente vertical, una componente horizontal, componente vertical, componente horizontal. Las dos horizontales tienden a juntarse, por consiguiente hay compresión. Y las componentes verticales con las fuerzas externas ponen a trabajar eso en flexión y podríamos hacer lo mismo, diagrama de esfuerzos de compresión producido por las fuerzas axiales más diagrama de esfuerzos por flexión. Entonces, en una fibra se suman porque ambos son de compresión y en otra fibra se restan porque el uno es en compresión y el otro es en tensión. Ese es todo el misterio de los esfuerzos combinados. Y quería mostrarles este caso, por eso les tenía la imagen allá de un pedestal con una estatua. Eso lo conseguimos en cualquier parte. Aquí bajaron en Bogotá al señor Colón. Aquí bajaron al señor Antonio Nariño. Bueno, estos no son los únicos casos. Hay unos emblemas mundiales como este. ¿Quién sabe cuál es ese? Hola. ¿De Brasil? Eso es en Brasil, en Río de Janeiro, el Corcovado. Pero no solamente los brasileños tienen, esto también tenemos nosotros. ¿Dónde es esto? Cali. En Cali. Este es el Cristo Rey. Obviamente que aquí el pedestal es perfectamente simétrico con la escultura. Entonces no serviría para la explicación que yo quiero dar. Yo por eso le he hecho unas modificaciones y le he puesto, con el perdón del escultor, le he puesto un pedestal rectangular para que hagamos el ejercicio. Pero antes de eso, hace pocos años le pasó a este Cristo Rey de Cali un incidente y fue que cuando hubo una tempestad, un rayo cayó en la cabeza y afectó esta parte del cráneo. Bueno, pues obviamente llamaron a los artistas, le hicieron las reparaciones y luego lo volvieron a pintar. Interesante ver el tamaño de la escultura con respecto al tamaño del hombre, miren ustedes. Estos son verdaderos acróbatas para trabajar allá.
Esta es la parte que se afectó. Vamos a ponerle atención a esto, porque en ausencia de datos, usted no se puede varar. Yo para hacer, óigame bien, un estimativo de qué altura, claro que me quedaba más fácil buscar en el Google, que fue lo que hice después, y saber qué altura tiene. Pero vamos a hacer el ejercicio, ya que yo así lo hice. Y de paso sirve para recordarles a ustedes una de las clases que debieron recibir en primer semestre. Yo asumo que la estatura del pintor es la estatura normal, 1,60. Bueno, unos centímetros más, unos centímetros menos. Y asumo que el ancho de la mano es del orden de 1,20. Entonces yo puedo decir que la estatura de la estatua es a la estatura del pintor, como la mano de la estatua es a la mano del pintor. Mida usted con su regla y vea cuánto tiene de ancho en la partecita de los dedos, donde se juntan los dedos con la mano. Y entonces yo digo que la estatura de la estatua es a 1,60, como 1,20, que era el ancho de la mano, es al ancho de la mano del pintor, 9 centímetros, 0,09 metros. Y esto me ha dado aplicando, mire que esto es una regla de 3, simple, directa, que también a nosotros en primer semestre de ingeniería nos lo enseñaron como ley de proporciones, o a lo mejor sin decirnos que eso era la ley de proporciones, que la enseñan en primaria. Nos dijeron que eso era el concepto de escala. Y entonces usted despeja aquí que la estatura de la estatua es aproximadamente 21 metros. Y 21 metros. Y bueno, estaba yo tratando de seguir haciendo locuras, tratando de pegarle a cuánto podría ser la cintura. Y para eso ya hay que consultar el canon de los artistas y bueno, todas esas cosas. Esto se queda allí, porque era más fácil medirlo aquí. Esta foto encontré luego, que está muy casi que tomada de frente y por eso permite tener esas relaciones. Entonces, ya sabiendo que la estatura es 21 metros, pero ojo, los 21 metros son desde la cabeza hasta los pies, sin contar el pedestal. Solo el pedestal solito, después encontré la información, tiene 5 metros de altura. O sea que en total son 26. Bueno, y también por curiosidad, porque nos gusta competir, parece. Y entonces, aquí está comparativamente. La estatura de una persona, 1,70. El gato de Tejada, el gato es una estatua grande que hay en Cali también, tiene 3,5 metros de altura. El Cristo Rey, 26. Acuérdense que 5 tiene el pedestal. Bueno, hay otras, en el mismo Cali están las 3 cruces, y aquí están las dimensiones, 22, 22 y 26. Este es el que veíamos en Brasil, el Corcovado, 38 metros, y la Estatua de la Libertad, 46 metros. Eso como curiosidad, como para no hacerles tan aburrida la clase. Y aquí están los datos que conseguí después. Que el Cristo Rey es una estatua de 26 metros de altura en la ciudad de Cali, y dice altura 26 metros, de los cuales 5 metros pertenecen al pedestal, y una masa de 464 toneladas. Bueno, a mí me interesa este ejercicio. Si este señor, yo supuse antes que pesaba 400 toneladas, solamente la estatua. Y por consiguiente tengo que encontrar el peso del pedestal. El pedestal tiene en la base 8x6, el que yo me estoy inventando. 8x6 y 5 de altura.
O sea que el peso de ese pedestal, considerando concreto de 2.2 peso unitario toneladas por metro cúbico, tenemos que el volumen es 8 por 6 por 5 y por 2,2, 528 toneladas. Si la estatua está en todo el centro, pues nos produce un esfuerzo que será la suma del peso del pedestal más el peso de la estatua, 528 más 400 toneladas, dividido entre el área del contacto de ese pedestal con el suelo, o sea, dividido entre 8 por 6. Aquí tengo un error. Voy a corregir 400 más 528 dividido 8 dividido 6. Eso me da 19,33. Por favor, para que corrijan en sus apuntes si es que están tomando apuntes. 19,3. No hay problema. Aquí tendría que poner entonces esfuerzo de compresión en el suelo, 19,3 toneladas por metro cuadrado. Y ahora sí viene la parte interesante. ¿Qué pasa si el artista decide, como les decía en la introducción, no ubicarlo en el centro, sino desfasado una determinada distancia? Aquí lo hemos desfasado exageradamente para que se note. ¿Cómo tratamos eso desde el punto de vista de esfuerzos? Las dimensiones son las mismas, no ha cambiado, 8, 5. Lo único que necesitamos es saber a qué distancia se ubica. Y entonces tengo esta composición de fuerzas. Un peso del pedestal que está actuando en el centro y que producirá un esfuerzo de 400 dividido entre 8 por 6. Aquí ya lo he corregido. Lo corregí en lo que no era. Este corresponde al esfuerzo en la otra. Bueno, pero ahora tengo dos fuerzas. Una que actúa en todo el centro y que vale 528. 528 dividido entre 48 nos daría un esfuerzo de 11 toneladas por metro cuadrado. Anotemos ese 11. Y ahora sí tengo este problema. Tengo 400 toneladas que no están aplicadas en el centro. Otra vez tengo eso allí. Bueno, yo no alcancé a hacer esto. Pero vamos a explicar esto. Aquí en el centro, a una distancia de, está aplicada la fuerza P de 400 toneladas. Necesitamos conocer la distancia de. Pero usted aprendió en estática que una fuerza que no está centrada se puede reemplazar con una, porque esta fuerza con respecto al punto O me produce un momento que vale P por D. Eso sí lo recuerdan. Momento es igual a fuerza por distancia. Entonces esta fuercita que no está aplicada en el centro me va a producir, además del efecto de su fuerza, me va a producir un momento flector. ¿Cómo hago para trabajar eso? Hay un truquito que es, ponga una fuerza igual a P en el punto donde considera el centro de giros y otra fuerza igual a P con sentido contrario. No hemos alterado las condiciones de equilibrio, ¿verdad? Porque si esta P le resta esta P, queda lo que estamos haciendo. Pero este truquito sirve para considerar que esta fuerza P aplicada a la distancia D es equivalente a considerar la fuerza P aplicada en el centro más un momento M. ¿Cuánto vale ese momento? P por D. Así las cosas entonces. Si yo reemplazo esta fuerza que está
aplicada a una distancia que a propósito de aquí en adelante usted la va a conocer con el nombre de excentricidad, porque es lo que se ha desplazado del centro, por eso se llama excentricidad. Entonces, por un lado, usted ya sabe que esta fuerza P aplicada en el centro produce o va a producir un esfuerzo de compresión de 400 dividido entre 8 por 6. Eso nos da 8,33. Acuérdese que ya llevábamos 11 de la otra fuerza. Y ahora sí, ¿qué produce esta M, este momento? Ya aprendimos nosotros que un momento produce un esfuerzo que vale sigma C sobre I. Perdón, momento por C sobre I. Entonces yo ya puedo conocer cuánto vale este esfuerzo y cuánto vale este esfuerzo. MC sobre I. El momento está dado porque usted tiene que conocer a qué distancia puso la carga. El momento vale P por D. Vamos a suponer que pusimos esos 400 toneladas a 50 centímetros de distancia, 0,50. Eso me produce un momento de 200 toneladas metro. Ahora sí, la pregunta es, ¿cuánto vale el esfuerzo aquí? Usted aprendió que eso valía el momento por la distancia C al punto más alejado y por el momento de inercia. Entonces nos falta, ¿cuánto sería la distancia C? El eje neutro está aquí, véalo. La distancia C entonces es, si la base valía 8 metros, C vale 4 metros, ¿verdad? Y ahora sí, ¿cuál es el momento de inercia de esa sección? ¿Cuál es B? El ancho del pedestal. ¿Cuánto era aquí? 6. ¿Cuál es H? La altura del pedestal, o altura entre comillas, que va a ser la longitud del pedestal. Ahora la sección está acostada, la sección que estamos analizando. Entonces, el B es 6, el 8 al cubo y dividido entre 12 nos da una inercia de 256 metros a la cuarta. Inercia igual 256. Entonces, teníamos, ¿el momento vale cuánto? 200. Y la distancia del eje neutro a la fibra más alejada, 4 metros. El esfuerzo que produce ese momento va a ser entonces 200 por 4 dividido 256. Eso me da 3.12. 3.125. Ahora sí superponga efectos. Teníamos 11 del peso de pedestal más 8,33 de la fuerza P. Y ahora acabamos de decir más 3.125 del momento. ¿Cuánto es el esfuerzo definitivo en la fibra más alejada del bloque de compresiones que está en rojo? Pues va a ser 11 más 8,33 más 3.125, nos queda 22.455. El esfuerzo en esta... El esfuerzo aquí, es que no me deja escribir, no sé por qué le pasaría. ¿Y qué pasa en el otro lado? En el otro lado los esfuerzos son 11 del peso del pedestal, más 8,33 de la fuerza del peso de la escultura, menos, aquí es menos, 3.12, el esfuerzo
de tensión. 11 por 8.33 menos 3.12 y nos queda 88.51. No, ¿qué hice yo? Perdón. 11 más 8.33 menos 3.125. 16.20. ¿Cómo les parece, caballeros y damas? Bueno, esto me lleva a escribirles una formulita que no alcancé a escribirla, pero la vamos a escribir ahora. Y vamos a decir que cuando una fuerza no está actuando en el centro, me produce unos esfuerzos que son iguales. Permítame abreviar porque mientras busco las letras griegas, esfuerzo es igual. Primero, la fuerza P dividida entre el área, ¿no es cierto? Y a esto tenemos que sumarle, vamos a dibujar aquí la rayita de quebrado. Aquí vamos a pintar el más. Más. M. ¿Cuánto vale C? En este caso, H medios. Bueno, dejémoslo como C. Más MC sobre la inercia. MC sobre I. Ustedes en los libros van a encontrar que aquí le ponen doble signo. ¿Por qué? Porque para el un lado es más, para el otro lado es menos. Del un lado suma, del otro lado resta. Y por eso le ponen aquí combinado, que yo no sé si lo encuentre ese símbolo. Más menos. Vamos a ver si lo encontramos. Esto es lo azaroso de preparar las diapositivas, jóvenes. Esto quita tiempo como no se imaginan. No sé. Bueno, entonces denme crédito y digan que ahí está más menos. ¿Verdad? Entonces el esfuerzo es la fuerza entre el área más menos MCI. Si usted quiere reemplaza, ya sabe que M vale P por D o P por excentricidad. Y la C la puede reemplazar por H medios si es que a la sección la llamó B por H. Pero ahora sí déjenme mostrar otra cosita nuevamente acá. Si en lugar de desplazar la estatua, como lo hicimos aquí, voy a tomar esta imagen. Aquí lo desplacé hacia la derecha. Si lo hubiera desplazado hacia la izquierda, ¿qué va a suceder? Pues que al desplazarse esta flechita acá, me produce más esfuerzo de este lado y menos esfuerzo de este lado, o sea, se invierten los valores. Eso está claro. Ahora pensemos lo mismo. ¿Qué sucede si en lugar de desplazarlo del centro, ni a la izquierda ni a la derecha, sino hacia atrás o hacia adelante? ¿Qué va a suceder? Si lo pongo allí, entonces ahora vamos a ponerle número a estos puntos. Digamos que este es el punto 1, el punto 2, el punto 3 y el punto 4. Entonces diremos que en el punto 3 y en el punto 4 se suman los esfuerzos. Y en el punto 1 y en el punto 2 se restan los del momento. Y allí ese signo más menos. Y lo contrario
si usted decide correr la estatua hacia atrás. Entonces ahora voy a tener más esfuerzo en el punto 1 y en el punto 2, menos esfuerzo en el punto 3 y en el punto 4. ¿Verdad? Ahora sí les dejo para que vuele esa imaginación. ¿Qué pasará si la ponemos aquí, cerquita de la esquina? Y entonces vamos acá. Y vamos a hacer un diagramita que nos ilustre este caso. Hola, ¿sí me están siguiendo? Sí, profe. Bueno, con unos 2 o 3 que siempre me contestan, me contento. Bueno, vamos a suponer que ese es nuestro pedestal visto en planta. Decía yo que a este punto lo llamemos 1, a este lo vamos a llamar 2, a este lo vamos a llamar el punto 3 y el punto 4. Si este es nuestro eje, voy a dibujarlo aquí. Nuestro eje Y y nuestro eje X. Cuando usted multiplicó, vamos a correrlo allí. Cuando usted, acordémonos que dijimos que esto valía 6 metros. Aquí. Y que esto valía 8 metros. ¿Cuál es la inercia que hay allí? Si voy a analizar flexión en el eje Y, acuérdense que este es el eje X y este es el eje Y. Cuando yo voy a analizar momento en el eje Y, que es cuando pongo la carga desplazada en el eje X, entonces yo tengo en este sentido una excentricidad SUX y por consiguiente la inercia la estoy encontrando con respecto al eje Y. Y entonces vamos a ponerle aquí I sub Y. Si hacemos ahora el caso, voy a copiar esto. Si hacemos ahora el caso en el cual la estatua la desplazábamos en dirección del eje Y, o sea que voy a encontrar la inercia en el sentido X. Entonces tenemos I sub X. Para nuestro ejemplo, en el primer caso estoy aplicando inercia en Y igual. Voy a escribirlo para que quede aquí, constancia, igual. 6 por 8 al cubo dividido 12. Esa es nuestra inercia con respecto al eje Y. Nuestra inercia con respecto al eje X quedaría 8 por 6 al cubo dividido 12. Y resuelto aquí. Y acuérdese que aquí entonces el momento sería la fuerza P por la excentricidad en X. Si quiere, pongámoslo aquí arribita. M igual a P por E sub X. Ya entendemos que voy a poner un puntito aquí. Esa es nuestra excentricidad en X, E sub X.
Y si la colocamos acá, le voy a poder moverla ya. Sería esta distancia excentricidad en Y, E sub Y, y que puede ser positiva o negativa. Y según eso se le van a cambiar estos signos. Acuérdense que aquí va más o menos. La pregunta que yo les hago es, si un tercer caso lo ubicáramos aquí, o sea que voy a tener excentricidad en X y excentricidad en Y. ¿Qué hago? Pues sumo los efectos. Y me quedaría esfuerzo igual. Esta parte es igual. La fuerza P dividido entre A. Y bueno, acuérdense que este es más menos. Más menos. Momento por esa C también tenemos que cambiarla. Porque una cosa es esta C que sería H medios, mejor pongámosla así como H medios. Y otra cosa es acá que sería B medios. ¿Verdad? Y ahora sí, si sumamos el momento producido con respecto al eje Y y ahora sumamos el momento producido con respecto al eje X, entonces vamos a tener aquí otro más menos. Copiar, pegar. Y M, no este. Ahora sí. El asunto es que aquí con el más y con el menos nos van a salir 4 resultados. Perdón. Aló. Aló. Bueno, entonces, les decía, van a salir 4 valores. Profe, ¿le puedo pedir un favor? Diga. Qué pena, es que cuando colocó el otro punto de excentricidad, se me fue como el internet y no lo escuché muy bien qué fue que dijo. A ver, hemos hecho lo siguiente. Tenemos la carga puesta en el centro que nos produce P sobre A. Y tenemos un momento producido por esa fuerza que sería M por EX. Aquí. Y si vamos hacia el otro lado, vamos a tener, aquí nos faltaría que este momento sería igual a la fuerza por excentricidad E sub Y. Eso está claro, ¿o no? Entonces, en el primer caso, si me desplazo hacia el lado positivo de las X, el signo más me afecta al punto 2 y al punto 4.
Y el signo menos me afecta al punto 1 y al punto 3. Eso fue lo que hicimos cuando veíamos el diagrama de compresiones, que obviamente se va más hacia el lado que esté más cerca del filo. Si lo pongo en sobre el eje Y, ahora voy a tener más peso del lado 1, 2 que del lado 3, 4. Por consiguiente, habrá más esfuerzos en los puntos 1 y 2 que en los puntos 3, 4. Todo el lado 3, 4. Eso es cuando es excentricidad en un solo lado. Pero ahora estábamos analizando qué pasa si hay excentricidad en X y excentricidad en Y. Entonces veíamos que hay que sumar los tres efectos aquí. Sino que como aquí estamos con signo más y con signo menos, y con signo más y con signo menos, se nos producen en cada esquina un resultado diferente. Y ahora sí, ¿cómo hacemos para dilucidar? Al estar en este cuadrante, estamos más cerca del punto 2 que del punto 4, más cerca del punto 2 que del punto 1. O sea que aquí, en las dos partes va más y más. Esto me lo está tomando como fórmula, perdón. Ya. Más y más. Cuando digo más, me refiero primero al momento en X y luego al momento en Y. Aquí. Esta carga está más cerca del lado 2, 4 que del lado 1, 3. Entonces aquí la primera me produce más. Y la segunda menos. ¿Dónde está el menos? Aquí. ¿Por qué más y menos? Porque en este sentido la excentricidad en Y incrementa los esfuerzos en el lado 1, 2 y los disminuye en el lado 3, 4. Ahora, este es el punto más alejado tanto en X como en Y, entonces indiscutiblemente para este lado va a ser menos y menos. ¿Y acá qué será? Menos Y más. y más, y más, correcto. Para cada situación hay que analizar solamente eso, hacia dónde está más cerca. Porque entonces, si ponemos ahora la carga aquí, pues obviamente se invierten. O acá, o acá. Hay que hacer el ejercicio con las 4 posibilidades en cada cuadrante. Y esto es lo que se denomina la flexión biaxial. O sea, en los dos ejes. ¿Qué opinan? Pero las cosas están dadas. Usted sabe que el esfuerzo por carga axial es P sobre A. Usted sabe que el esfuerzo por momento es momento por distancia a la fibra dividido entre inercia. Y ahora le estamos poniendo en las dos direcciones, entonces es más momento en la otra dirección por distancia a la fibra más alejada en la otra dirección y dividido entre la inercia en la otra dirección. Esos son los 4 efectos que hay que conocer cuando se trata de flexión biaxial. ¿Alguna inquietud? Bueno. No, ingeniero. Listo, entonces, jóvenes, por hoy no los ocupo más tiempo. Nos encontramos en la próxima semana. Hasta luego. Bueno, profe, muchas gracias, que esté muy bien. Luego, profe, muchas gracias. Adiós. Luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.